y obviamente los efectos adversos que eso genera. Y hace pocas horas nos enteramos de un caso de una familia que bueno, que estuvo merodeando por varias provincias y que aparentemente está generando preocupación porque estas personas aparentemente, bueno, se confirmó de que tenían sarampión, una enfermedad que la República Argentina lo erradicó gracias a la vacunación hace muchísimos años, pero hay otras situaciones en otros países que evidentemente no lo han logrado controlar. Vaya a saber por qué. No nos vamos a poner en estos momentos a hacer cualquier tipo de discusión, pero lo importante acá es que, y que siempre hay que destacar, que el calendario de vacunación de la República Argentina es si no es el más completo del mundo, creo que pega en el palo. Y es importante siempre hablar de la importancia de la vacunación también y de una corriente internacional antivacuna que está generando y preocupaciones, y que eso también va a derivar en el retorno de enfermedades, y ojalá que eso no ocurra. Y de este tema vamos a hablar con el licenciado Julio Arroyo. Él es el jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, y tiene la amabilidad de venir aquí hasta el estudio mayor de Radio Tropical a charlar con nosotros. Licenciado, gracias por venir. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Bien, bueno, gracias a ustedes por la invitación y un gusto estar nuevamente acá en la radio para hablar de estas cuestiones que son sumamente relevantes e importantes para la vida de toda persona, independientemente viva donde viva y se dedique a lo que se dedique. La verdad que escuchando tu introducción, para todos los que nos están escuchando y creo que nos están viendo también, sí, hacernos una simple pregunta para traernos a la realidad. Antes de la pandemia, antes de lo que vivimos hace muy poco tiempo por el COVID-19, que fue a nivel mundial, antes de eso, ¿se hablaban en los medios o se trataban estas temáticas de sarampión, coqueluche y otras enfermedades de prevención a través de la vacunación? No se hablaba de esto, no había casos de sarampión. Casos de coqueluche casi ninguno, y mucho menos muerte por esta enfermedad, por tos convulsa, en niños pequeños fundamentalmente. ¿Y por qué no se hablaban de casos? ¿Por qué no se hablaba de esta temática? Porque se vacunaba masivamente, las familias accedían a la vacunación porque entendían y entienden y saben que si hay una herramienta sanitaria preventiva, que es prevenir, evitar que ocurra algo, ¿sí? O actuar antes de que ocurra algo con mayor daño. Entonces, nuestras coberturas eran ideales, estábamos en un 95% y más de cobertura de vacunación en todas las vacunas del calendario, que como vos bien decías, el calendario de vacunas de la República Argentina es uno de los más completos y robustos del mundo, y lo hacen más importante y más llamativo para todos los países del mundo, porque no solamente cuenta con 20 vacunas en el calendario, y algunas más también, porque hay para huéspedes especiales también hay vacunas, sino que lo hace gratuito. Sí. Que eso es muy importante. Eso es sumamente importante. En otros países del mundo, sin ir más lejos, Estados Unidos, Canadá y otros países que no tienen un calendario de vacunas gratuito, las personas que quieran vacunarse sí conocen cuál es el calendario, pero tienen que acceder a través de forma privada o de un seguro social o de una obra social. Tienen que comprar la vacuna, ¿sí? En la Argentina es totalmente gratuita la vacuna de calendario, así sean aplicadas en cualquier hospital y centro de salud de la red pública, y en algunos vacunatorios privados donde se provee de manera pública la vacuna también es de aplicación gratuita. Entonces, al haber buenas, ideales o superiores coberturas de vacunación, es decir, de el 100% que es lo ideal, tenemos entre un 95, 96 y 100% en algunas vacunas. Esto asegura que la totalidad de esa comunidad, de ese pueblo, de esa provincia, de ese departamento, de ese país, tenga altísimos porcentajes de cobertura de vacunación, lo hacen estar protegidos y hacen que las enfermedades no lleguen, no ingresen, nadie se contagie, nadie desarrolle la enfermedad y no haya un brote o casos de enfermedades que se previenen solamente a través de la vacunación. Inmunidad de rebaño se lo llama. Exactamente, inmunidad de rebaño es específicamente eso.
la cobertura óptima ideal es de un 95%. ¿Por qué falta un 5%? Porque hay un muy pequeño y reducido grupo de personas que por algún motivo no pueden vacunarse, ya sea porque no tienen la edad todavía o porque tienen contraindicada la vacunación por tener algún problema de salud específico, como por ejemplo las personas inmunosuprimidas no pueden recibir la vacuna contra el sarampión. Entonces, este pequeño grupo de personas que no pueden vacunarse por esta condición de salud o de edad, por no llegar todavía a la edad de vacunación, están protegidos y están englobados y están cubiertos por ese 95% que sí está vacunado. Esto es protección de rebaño. Por eso es que también entrábamos en alerta, y yo lo comentaba la semana pasada de que era lo que estaba sucediendo, de que justamente ese porcentaje había bajado, y era por eso que también ahora estamos fuertemente hablando nuevamente de las campañas de vacunación, de por qué es tan importante aplicarse las vacunas. Y sin embargo me parece que hay muchas personas que no sé si no están tomando conciencia o es una elección consciente de decir no, yo no me voy a vacunar, no voy a vacunar a mis hijos, y ante esa situación que no solo se está perjudicando la vida de sí mismo y de sus hijos, sino también de una comunidad, porque como usted lo está explicando, o sea, la inmunización es también masiva, no es para uno solo. Así es, cuando se hace un cálculo estratégico y una programación diagramada para llegar con vacunas a una determinada población, esto se hace a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel departamental y a nivel local, es decir, el nivel más alto hasta lo más pequeño que es un vacunatorio. Pero creo que hay algo más alto todavía, que es la Organización Mundial de la Salud, del cual Argentina se salió hace no mucho tiempo. Exacto, que justamente es el ente rector mundial en cuanto a las recomendaciones de cuestiones sanitarias en todo el mundo. Todos los países, o la gran mayoría, están asociados a esta organización que justamente tiene los últimos avances en tecnología, en estudios médicos, científicos, en todo lo que tenga que ver con la salud. Antes de la pandemia, las coberturas en Latinoamérica eran las más óptimas en el mundo, ¿sí? ¿Qué sucedió? Cuando llegó la pandemia, necesitábamos una herramienta que prevenga la enfermedad, que la gente no se muera por COVID. Entonces, muchos laboratorios comenzaron a trabajar muy rápidamente a ver si conseguían una vacuna lo antes posible. Y es así que primero nosotros tuvimos en el país la vacuna Sputnik, la vacuna rusa, sí, después se fueron incorporando otras vacunas como la Sinopharm, que es de la China, exactamente. Después vino Pfizer y Moderna, que son estadounidenses. Después vino Covishield también, y otras vacunas como CanSino, y hay una vacuna teníamos ahora. Exactamente, pero en el principio teníamos de disponibilidad de muy pocas vacunas, y esas vacunas estaban hechas y aprobadas de emergencia, es decir, los pasos se fueron haciendo de seguridad y eficacia muy rápido porque necesitamos algo urgente que nos libere de esta pandemia. Claro. Y comenzamos a vacunarnos todos. Las personas se peleaban, estaban desesperadas por vacunarse, querían vacunarse porque entendían que con esta herramienta era factible salir de la pandemia, y así fue. Volver a una cierta normalidad también, que antes de la pandemia nosotros creo que nadie valoraba, ¿no?, lo simple que era poder salir de tu casa con tranquilidad, poder salir de tu casa sin tener que usar barbijos, ¿no? Y que cuando arranca todo esto de la pandemia, creo que es ahí cuando todos tomamos conciencia de la importancia de las cosas simples y básicas que teníamos, como poder salir tranquilos a, no sé, a sentarte al patio de tu casa, porque hubo un tiempo que hasta eso creo que el mensaje antivacuna fue, o sea, la pandemia del COVID fue un antes y un después para muchas cosas. El mensaje antivacuna caló muy hondo en el sentido de que, bueno, me encerraron, hicieron cerrar mi negocio, me fue todo mal, me fue absolutamente peor de lo que venía, nos aplicaron la vacuna y de todas formas un familiar falleció. Entonces, o yo quedé con secuela de tal cosa, o tal persona falleció por secuela de tal vacuna. Entonces, por eso, ¿para qué me voy a aplicar una vacuna contra el sarampión si no están controlando ese tipo de cosas? O sea, hay siempre como esa teoría conspirativa todo el tiempo de que es muy peligrosa y es la que hoy por hoy está haciendo, o de que te enferma peor, otro tipo de cosas, ¿no? Bueno, licenciado, hoy en día, ¿hay existencia de vacuna para el COVID? Sí. Perdón. Sí. Justamente veníamos haciendo toda esta antesala para llegar a esto, a los antivacunas, ¿sí? Sí.
Los grupos antivacunas existieron siempre. Desde que se crearon las vacunas, las personas pensaban, no, si me pongo la vacuna me va a crecer una nariz de chancho, una oreja de vaca, alas de murciélago y cola de dinosaurio. Perfecto. O nos va a Sí. controlar la CIA. Como Exactamente. Claro. O nos van a poner un chip y nos van a controlar los extraterrestres y voy a quedar estéril. Sí, sí. Sí. O yo que tenía la esperanza de ser rubio, alto, alemán, gringo. No me pasó eso. Pero... Ese resaltó más, Sí. me parece. Sí. Entonces, yo ya tengo 7 dosis de vacunas contra el COVID y me coloco una vez al año. Por 2 motivos. Porque pienso en mí, en mi salud, y porque perdí seres queridos por esta pandemia, y porque tengo conciencia social, porque soy personal de salud, porque aparte de cuidarme a mí, protejo a mi familia y protejo a toda una comunidad para la cual estoy trabajando como servidor público, como empleado público, como personal de salud. Entonces, más allá de esa conciencia ética y moral como profesional, soy primero integrante de una sociedad, una comunidad donde soy también responsable del comportamiento y la protección de la gente que me rodea, ¿sí? Más allá de mi familia, que es toda una comunidad, toda una ciudad, toda una provincia y todo un país. Entonces, las vacunas contra el COVID-19 tuvieron efectos adversos. Las vacunas de calendario tienen efectos adversos, ¿sí? ¿Qué pasó? Los grupos antivacunas encontraron un terreno fértil, tierra fértil a partir de estos efectos adversos que presentaban las vacunas contra el COVID-19. Un chivo expiatorio para cualquier cosa. Tal cual, algo de dónde agarrarse. Más las personas que sí tuvieron efectos adversos como un mínimo dolor o como una trombosis venosa profunda que sí la causó la vacuna AstraZeneca. El laboratorio el año pasado salió a reconocer a nivel mundial que su vacuna predisponía a la formación de trombos y esto podía obstruir el flujo de una vena o una arteria. Eso es así y eso ocurrió, ¿sí? Pero la cuestión es que salimos de la pandemia gracias a la vacuna. Claro, no todo hubo el otro mundo. camino. O No sea, hubo otro camino, sí. Hasta el momento que no estuvo más o menos la mitad de la población vacunada, no se salió de la cuarentena, Y por como él ejemplo. decía, no hubo nadie que no se haya visto perjudicado por la pandemia. Sí, No todos solamente la actividad perdimos a alguien. comercial, la actividad laboral, la actividad industrial, la actividad educativa. Todo el mundo tuvo que quedarse encerrado, excepto las personas que trabajábamos en salud, que estábamos prácticamente 24/7 porque teníamos los casos y teníamos otros problemas de salud y estábamos junto con las personas de seguridad, también los policías estaban también trabajando, también. También acá, mancomunados, sí. ustedes también informando. Entonces, las personas que podían quedarse encerradas, resguardadas, esperando que se salga la pandemia, y el otro grupo, las personas que sí estábamos también al frente de esto y tratando de que todos como sociedad, desde cada lugar de trabajo y desde cada lugar como ciudadanos, salgamos de esta situación. Entonces, la gente comenzó a descreer no solamente de las vacunas COVID, sino también trasladó Eso, a otras. a las vacunas de calendario, que las vacunas de calendario hasta la pandemia funcionaban. Nos liberaron del sarampión, nos liberaron de la poliomielitis, nos liberaron de casos graves de meningitis, que había cada vez menos casos, de casos cada vez menos de varicela, de 0 casos de hepatitis A. Es decir, ¿qué pasó que después de la pandemia las vacunas no sirven? No, las vacunas de calendario fueron siempre las mismas. No se cambió, no se modificó absolutamente nada. Lo único que sí cambió es el comportamiento social, principalmente, de que muchos adultos, y esto sí es algo grave, muchos adultos responsables de niños menores, padres incluso, decidieron elegir no vacunar a sus niños. Claro, porque eso yo explicaba, que la vacuna del sarampión es en la edad justamente cuando son bebés, o sea, es la triple viral que en determinados periodos, pero es en la infancia, o sea, se aplican y es decisión ahí de los padres, como el mayor arsenal de vacunas, la mayor cantidad de dosis de vacuna a lo largo de la vida de una persona desde el nacimiento hasta que fallece se dan los primeros 2 años de vida. ¿Sí? Es más, un niño desde que nace hasta que cumple 1 año recibe 17 dosis de vacuna, es decir, más dosis de vacuna que meses de vida. ¿Por qué es esto? Porque todo ser humano, cuando sale del vientre materno, sale con un sistema inmunológico totalmente virgen, sin memoria, sin haber trabajado, sin haber creado anticuerpos, porque estaba resguardado en el vientre materno y mamá hacía absolutamente todo, lo protegía de todo. Sí. El sistema inmunológico, para que trabaje, tiene que tener contacto con el agente dañino. Entonces,
yo no quiero que tenga contacto ese niño, ese lactante, con el virus de sarampión. Yo le voy a dar otra herramienta que el sistema inmunológico crea o entienda que es el virus de sarampión, pero es la vacuna. Y en este caso, mamá, al salir de la panza y no vacunarlos, no los está protegiendo más. Mamá lo protegía hasta que dio a luz, claro, hasta y después, que parió. al salir, si ella después toma, ya es claro, un ente, es una persona totalmente independiente, y los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos están por todos lados esperando llegar a alguien vulnerable para provocar el daño. Nosotros no queremos que suceda, por eso los vacunamos desde que están en la panza de mamá, las vacunas de la embarazada. Sí, y hay madres que deciden no hacerlo cuando le piden que le vacune al hijo, ya directamente dice, no, decido no vacunarlo por tal cosa, o por temor a que le pase esto. En ese caso, no está protegiendo a su hijo al nacer y al cumplir, como dice usted, los 2 años de edad que llevan todas las vacunas, hasta 16, creo que dijo usted, son las vacunas inclusive hasta los 2 años. Exacto, la mayor cantidad de dosis. Después de ahí, desde los 2 años, volvemos con la vacuna de ingreso escolar, a los 5 años, después con las vacunas a los 11 años y después los refuerzos, ¿no? Cada 10 años, ¿sí? Bien. Porque justamente hay que seguir estimulando el sistema inmunológico para que tenga las defensas y los anticuerpos. Entonces, como vos bien decís, la decisión que toma un adulto sobre un niño indefenso de no vacunarlo es exponerlo a la muerte directamente. Y es lo que ocurrió con estos ya 6 niños fallecidos en la Argentina por la tos convulsa. De los 6 niños, 2 niños eran menores de 6 meses, es decir, ni siquiera habían completado su esquema de vacunación contra la tos convulsa que está presente en la vacuna quíntuple o pentavalente que se da a los 2, 4 y 6 meses, después un refuerzo a los 15 meses. Como mamá no se había vacunado en el embarazo, justamente con esta vacuna, con la triple bacteriana celular que se aplica al 100% de las embarazadas en la Argentina después de la semana 20 de gestación en cada embarazo, mamá recibe la vacuna, se está protegiendo ella, pero el objetivo principal es que ella crea los anticuerpos y a través de su sangre, la sangre de la placenta, lleguen al bebé, y cuando el bebé nace con los anticuerpos que le prestó mamá. Claro. Y estos anticuerpos duran semanas y meses, pero luego se van muriendo y no se recuperan porque no son producidos por él. Los que perduran en el tiempo son los que produce la propia persona a través de su propia inmunidad, su sistema inmunológico. Por eso vacunamos a la embarazada, para protegerla a ella y proteger al bebé. El bebé va a empezar su esquema de vacunación, pero hasta que tenga la mayor cantidad de dosis no va a tener una buena respuesta para hacer frente a las enfermedades. 2 de esos 6 niños tenían entre 6 meses y 1 año y no tenían todas las dosis de vacuna. Y los otros 2 niños tenían entre 1 y 2 años y tampoco tenían el esquema completo de vacunación. Esa es una realidad. Eso es evidencia científica. Eso se demuestra de que las vacunas son seguras y protegen y previenen muertes, protegen y previenen internaciones, complicaciones, ¿sí? ¿Cuánto cuesta una dosis de la vacuna contra el meningococo en la farmacia? 300.000 pesos. No tienen que pagar 300.000 pesos. Está en la heladera del vacunatorio, está gratis. Claro, sí, está disponible, encima es completamente accesible, porque por lo menos en la provincia de Formosa tenemos en cada barrio un centro de salud con ¿no es cierto?, el departamento de vacunación. Totalmente. El gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, tiene estratégicamente desplegado hospitales y centros de salud de fácil acceso, de rápido acceso y cerca de toda comunidad, ¿sí? Y en cada hospital y centro de salud tenemos la suerte de tener un vacunatorio. Y en el vacunatorio trabajan vacunadores que son por lo general licenciados en enfermería, o enfermeros o agentes sanitarios o auxiliares de enfermería, a los cuales le damos toda la batería del arsenal de capacitación permanente, con todo lo último que salga de vacunas en cuanto a alineamientos nacionales, para que puedan ofrecer así la mejor atención a las personas que vayan a vacunarse. Y el otro eslabón fundamental,
la presencia de vacunas en el vacunatorio, porque Claro. si no tenemos vacunas podemos tener todo y no podemos hacer nada. Ahora, doctor, ¿cuál es el estado actual en la provincia? ¿No es cierto? Sabemos que Formosa se ha tenido, está como con mucha vigilancia, llevando adelante todos los operativos para vacunar a toda la comunidad, pero ¿cuál es el riesgo real de reintroducción, digamos, del sarampión en la provincia hoy, también considerando que hay brotes activos en diferentes puntos del país y que también estamos en una zona de frontera? El riesgo en este momento para nuestra provincia y para otras provincias del país que todavía no tienen sarampión, casos confirmados y esperemos no tenerlos, el riesgo es muy alto, el riesgo es elevado. ¿Por qué? Porque el sarampión tiene particularidades que lo hacen tan especial comparado con otras enfermedades, que es extremadamente contagioso. Les doy un ejemplo. Estamos en este ambiente espectacular, fresco, cómodos, relajados, charlando 4 personas. Sí, pero el ambiente está cerrado. Si yo tengo el virus de sarampión y no tengo síntomas todavía, el solo hecho de estar hablando acá con ustedes, el aire que yo expulso con cada palabra que doy, y con mucha más razón si toso o estornudo, el virus que está en mi boca y en mi nariz está en este momento suspendido en el aire. O sea, no hace falta ni tocarnos. No. Ni siquiera cero contacto. rozarnos, Nada. Solamente estar presentes en el mismo lugar, en un ambiente cerrado. En un colectivo, por ejemplo. En un colectivo, en un avión, en una sala de espera, en el grado de una escuela, en el banco, en la sala de espera de un hospital, todo ambiente cerrado, donde haya una sola persona que tenga el virus y que no lo sabe porque no tiene síntomas. Claro, ¿podría ser asintomático la enfermedad, el sarampión? El sarampión lo que tiene es la particularidad es que tiene un periodo de incubación, es decir, un periodo donde todavía no hay síntomas, que puede ir de 7 días, Bastante. 14 días, y han habido casos hasta de 21 días sin síntomas. Es decir, 21 días que la persona hizo su vida totalmente normal, sin saber lo que estuvo haciendo. Y si yo tengo el virus en este momento y estoy hablando con ustedes y ustedes no están vacunados o no se enfermaron nunca de sarampión, porque de sarampión se enferma una sola vez en la vida, ¿sí? Claro. Zafetos. Ustedes tres están 100% en riesgo de adquirir la enfermedad, que todavía yo no sé qué tengo, pero que ustedes seguramente, si no están vacunados o nunca tuvieron la enfermedad, la van a desarrollar. ¿Y cuál sería la mayor complicación, lo más grave en tener el sarampión? Digo, ¿cuáles serían las complicaciones? Mire, tengo personalmente 46 años de edad y tengo 20 años en el ejercicio de la profesión de la enfermería. Nunca en mi vida tuve la posibilidad, y ojalá nunca tenga la posibilidad, de ver un caso de sarampión. Nunca vi una persona enferma de sarampión. Esto también hace a que perdamos el miedo y el riesgo, porque no vemos a la enfermedad, no vemos niños enfermos de sarampión, no vemos niños que mueran por sarampión. ¿Para qué los voy a vacunar? No, el mensaje es al revés. Claro, tenemos que seguir la vacunación. No está presente la enfermedad porque los niños están vacunados. Esa es la realidad. Entonces, el sarampión tiene 2 síntomas principales y fundamentales a los cuales todos tenemos que estar alerta. Esos 2 síntomas son fiebre y manchas rojas en la piel, en todo el cuerpo. Así empieza el sarampión, ¿sí? Cursa con fiebre, con malestar, con desgano, puede haber náuseas, diarreas, vómitos, dolor corporal, toda un comportamiento del virus actuando en el cuerpo y el cuerpo tratando de defenderse de ese virus, que si no me vacuné, esto va a ocurrir inevitablemente. El virus, una vez que llega a la sangre, puede llegar a los pulmones y causar neumonía. Neumonía por el propio virus, o puede predisponer a que algunas bacterias invadan a los pulmones y producir neumonía bacteriana, que puede ser mucho más grave. Eso ya sería una complicación. Eso ya es una complicación del sarampión. Sí. Si cursa solamente con los días de fiebre, de malestar, de desgano, de pérdida de peso, de diarrea, de dolor corporal, de darle todos los medicamentos posibles, porque el sarampión no tiene cura. Claro. No tiene cura. Se trata. Pasar ese periodo de malestar muy mal y rogando a Dios que no se complique en las complicaciones, como decíamos, como una neumonía, como una endocarditis o inflamación de las paredes del corazón, potencialmente grave. Si el virus llega al cerebro o a las membranas que envuelven al cerebro, puede causar encefalitis,
¿sí? Que puede ser mortal. Y si no es mortal esa encefalitis, el virus produce daños a nivel cerebral que esa persona, y con más razón si es un niño, va a quedar con secuelas neurológicas de por vida. Porque el tejido cerebral que se muere una vez ya no se recupera, ya no se regenera. Entonces puede quedar con complicaciones neurológicas permanentes de por vida. Qué con importante secuelas. Contarlo, todas estas cosas, porque si no, la madre de hoy en día que no conoce lo que te causa un sarampión, por ejemplo, va a decir, son unas manchitas que se le van a ir. No saben todas las consecuencias que acarrea el tener el sarampión. Bueno, tuve la oportunidad de charlar con la doctora Mirazú, a quien todos ustedes conocen. Sí. Es una profesional de la pediatría con muchos años de experiencia en nuestra provincia. Sí. Y charlando con ella, intercambiando justamente esta temática, me decía, Julio, los niños se me morían en las manos desangrados por el sarampión y yo no podía hacer nada. Esto no tiene que volver y la única forma es vacunar. Me dice, yo no te estoy contando una historia, un cuento, una película, yo te estoy contando lo que viví hace 40 años cuando la vacunación recién empezaba contra el sarampión. El sarampión mata a los niños. La tos convulsa mata a los niños. Me decía, no podíamos hacer nada porque no tiene tratamiento. Imagínate, hace 40 años no había un tratamiento. Estamos en otro siglo con la tecnología de punta y avanzada y tampoco hay un tratamiento contra este virus. Es muy fuerte el virus. Bien, además también la noticia fue de que esta semana el Ministerio de Salud de la Nación detectó cuatro casos de sarampión de una familia de uruguayos que pasaron, que bueno, que estaban en Bolivia. Eso. Hicieron un paso por una localidad que se llama Colón en Salta. Hay que ver la trazabilidad, cómo hicieron el viaje. Hicieron muchos paseos. Muchos viajes. Quedaron en distintas localidades, digamos. ¿No? Y bueno, ahí es cuando empiezan a diseminar claro. El virus como tal. Sí. Y hay un informe muy interesante también de la cantidad de casos que está manejando Estados Unidos, por ejemplo, también. Trepó una cantidad importante. En Canadá, por ejemplo, hay 5.138 casos. En Estados Unidos 1.648 y también se están dando muchos casos en Bolivia, Brasil, Belice, Perú, Costa Rica y México. Y Argentina hasta ahora solamente 4 de personas que ingresaron de Bolivia, siendo, bueno, personas, en este caso uruguayos, ¿no? Fíjense, lo que están contando ustedes parece una película de Hollywood, de ciencia ficción. Ustedes, que por ahí no tienen mucho conocimiento sanitario del comportamiento de las enfermedades, ustedes solo se están imaginando, cerrando los ojos, una persona con sarampión, dónde estuvo, dónde fue, con quién compartió, cómo viajó, a dónde, contagiando a todo el mundo. Estas 4 personas que vos decís son uruguayos, que estaban en Bolivia en un encuentro social y que se trasladaron vía terrestre. Para llegar de Uruguay vía terrestre no se van a pegar la vuelta por Brasil, Paraguay, Bolivia, no. Mucho más cerca y más conveniente, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Bolivia. Sí. Y así volvieron. La cuestión es que en Bolivia se contagiaron. De estos 4, ninguno tenía antecedentes de vacunación. Entonces los 4 tenían el virus y no sabían. Se subieron al colectivo, atravesaron Salta, otros por Jujuy, bajaron, hicieron toda la vida social en el colectivo encerrados, todo con las más de 60 personas. En este momento, los ministerios de salud de Salta, de Jujuy, de Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos, están desesperados buscando a las personas que pudieron tener contacto con estos 4 uruguayos. Fíjense el despliegue sanitario que se organiza tratando de llegar a estas personas. ¿Por qué? Porque hay que encontrarlas y ver si están vacunados o no. Pudieron haber desparramado el virus por todas partes. Pero aparte, como usted dice, si es tan contagioso, se queda en el aire, o sea, imagínese, ¿no? La cantidad de... Pasan 2 horas en el aire, personas que se pueden contagiar. Eso es lo que no terminé de decirles. Sí. Yo estoy charlando acá con ustedes, volvamos al hipotético caso que comentábamos recién. Claro. Yo me voy de acá. Hasta por 2 horas después que yo me fui de acá, el virus sigue estando acá en el ambiente. Y toda persona que entra y salga va a seguir respirando el mismo aire. El virus está suspendido en el aire. Es tan pequeño, es tan liviano, que se encuentra suspendido en el aire hasta que después de 2 horas recién comienza a caer, a descender y quedar en las superficies. ¿Cuál es la situación de COVID en la provincia de Formosa? Hubo mucha paranoia por parte de algunos medios nacionales en los últimos días, planteando inclusive una hipotético fase 1. Obviamente eso no va a ocurrir porque no estamos en pandemia como tal, es inaplicable. Pero ¿qué está pasando con el COVID?
Con el COVID, como ustedes ya tienen conocimiento y como la doctora Claudia Rodríguez de la Dirección de Epidemiología también se ha expresado y todos los días estamos hablando con los medios, ha habido un importante aumento de casos, sí, pero con la particularidad de que el Ministerio de Salud de la Nación no mandaba vacunas COVID a ninguna provincia. Esto es un condimento bastante importante y bastante raro. La apología y todo lo que decías de algunos medios nacionales que decían que íbamos a volver a la pandemia, eso no está ocurriendo. Creemos que no va a ocurrir y esperemos que no va a ocurrir porque la pandemia por el COVID ya pasó. Claro. Pero sí, estos brotes se van a comportar a lo largo del año en alguna estación o preferentemente en invierno, verano, primavera, en cualquier momento del año. Va a haber casos, va a haber aumento de casos, pero lo que nosotros tenemos que tener y necesitamos tener es que toda la población tenga al menos una dosis al año. Sí. Para que si hay un aumento de casos, no tengamos internados por complicaciones por COVID, ni muertes por complicaciones por COVID. Las personas que desarrollan una complicación por el virus del COVID y caen en una internación, el 100% de esas personas no tenían el esquema de vacunas al día. Esto es así, esto es real. Hoy hay una sola persona internada por COVID. Creo que había una sola persona que estaba a punto de ser de alta, es decir, estaba fuera de peligro totalmente. ¿Pero estaba vacunada o no? La verdad que creo que era un bebé que no tenía edad de vacunación. Un bebé. Sí. Entonces, pero estaba fuera de peligro, que es lo más importante. Sí. Entonces, ahí volvemos a traer de vuelta la importancia de la vacuna y también de la importancia de la vacuna contra el COVID. Bueno, Nación no manda ningún tipo de vacuna contra el COVID, ¿no? Ni la rusa, ni la Sinopharm, ni... Bueno, hace 2 meses, cuando todas las provincias comenzamos porque también hay otra situación, la vacuna de COVID a nivel nacional y a nivel mundial es de las menos demandadas por la población en todas partes. Pero en Formosa se vacuna contra el COVID a lo largo del año, porque siempre hay un adulto mayor que dice, yo quiero mi refuerzo de COVID porque me coloco cada 6 meses y porque gracias a la vacuna del COVID no me enfermo de COVID y no me interno por COVID. Y es así. Esa es mi mamá que lo dice. Llévame a ponerme la vacuna. Pero te van a meter preso si no lo haces. Porque ellos sienten y viven y saben que es así, porque como se vacunan y porque son de riesgo, porque son adultos mayores, tienen que estar vacunados para no enfermarse y no caer internados. Y hay siempre personas inmunosuprimidas que también necesitan su dosis cada 6 meses y vienen y nos solicitan. Pero hace 2 meses, cuando nosotros comenzamos ya a llegar a un stock en el cual necesitábamos reposición de stock, desde Nación, porque Nación es el ente rector de vacunas, tanto de calendario como de COVID, por ley, ¿sí? Nos decían que las vacunas se encontraban en la aduana, que necesitaban el proceso de liberación o nacionalización para que desde la aduana ingresen formalmente al Estado, al país, y de ahí puedan ser distribuidas. Es decir, las vacunas estaban o en el puerto o en el aeropuerto, en el servicio de aduana. Una cuestión burocrática que lo podían destrabar. 100% burocrática. Que ellos mismos lo pueden destrabar. Tiene que intervenir el Ministerio de Salud de la Nación con otros ministerios, seguramente el de Economía o el de Hacienda o Arca o alguien, para hacer ese proceso administrativo, que desconozco si tiene algún proceso monetario también, pero de que es plenamente y meramente administrativo burocrático lo es, ¿sí? Porque se tienen que hacer seguramente algunos controles, verificar, constatar y listo. Están seguras, pasen entre Argentina y distribuyanlas. Hace 2 meses. ¿Pero eso tiene que pasar como un control de quién? ¿Del ANMAT, por ejemplo? No, la ANMAT ya, una vez que autoriza la ANMAT la utilización de un producto en el país, la autorización ya queda siempre que se presente la documentación y siempre sigue siendo el mismo producto, la misma característica, cumpla con todos los requerimientos armados. Pero ahí también la vacuna del CONICET mismo también, o sea, había una de producción nacional. No, esa no sufre ese procedimiento porque es de producción nacional. Pero por eso ni siquiera esa, ya que tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces las provincias, y nosotros fuimos la primera provincia que comenzó a solicitar, porque acá se vacuna. Sí. Claro. Entonces, los vacunatorios todavía tenían dosis, nosotros teníamos todavía dosis en nuestro depósito provincial, pero llegado cierto número necesitamos una reposición para garantizar el circuito y que en ningún momento ningún vacunatorio se quede sin vacuna. Claro. Entonces no nos enviaban y semanalmente nosotros veníamos pidiendo y nos decían se encuentra en el proceso de liberación. Formosa estaba pidiendo vacuna de calendario.
Después, de COVID. Después empezó a pedir Chaco. Después empezó a pedir Mendoza, después empezó a pedir la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, después la Provincia de Buenos Aires, después pidió Tierra del Fuego y después, obviamente... Así se fueron sumando cada vez más porque las provincias se iban quedando sin dosis, claro, porque en la gran mayoría no se colocaba, pero algo se coloca. Y otra cosa, las vacunas tienen fecha de vencimiento. Eso le iba a preguntar, si no Claro. se vencían. Entonces eso también es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Sí. Las vacunas tienen fecha de vencimiento. Las últimas 3 provincias que tenían entre 4 y 5 frascos en toda la provincia de vacunas COVID a nivel nacional vencieron la semana pasada. Es decir, nadie en este momento, ni una sola provincia tiene una sola dosis de vacuna de COVID para administrar a las personas. Doctor, y ahora referido a lo que tiene que ver con la cobertura de vacunación, pero del sarampión, ¿no? ¿Cuál es actualmente el porcentaje de cobertura de la vacuna triple viral acá en nuestra provincia? Sería la contra el sarampión, paperas y rubiola, es la triple viral. Sí. En los niños de Formosa, especialmente en estas cortes de 1 a 5 años, que es donde justamente se aplica, ¿estamos cerca o lejos del umbral de este rebaño de inmunidad que usted hablaba? Bueno, no estamos tan bien como querríamos, pero no estamos tan mal como están otras jurisdicciones y la media nacional. Tenemos muy buenos niveles en comparación con otras jurisdicciones, pero necesitamos aumentar ese porcentaje. Claro. Y el aumentar ese porcentaje significa que cuando el bebé cumple 12 meses o un añito de vida, mamá concurre al vacunatorio a que le aplique la primera dosis de la vacuna triple viral. Y la segunda dosis, cuando el equipo de salud del Ministerio de Salud, de cualquier hospital o centro de salud en toda la provincia, cuando hace libreta de salud escolar, va a la escuela a hacer la vacunación a los niños en edad escolar, los padres lleven a los hijos ese día, no les hagan faltar, porque aparte del control con el pediatra, con el nutricionista, con el oftalmólogo, están las vacunas del calendario. Y a los 5 años reciben la segunda dosis de la vacuna triple viral. Y ahí se termina el esquema contra esa enfermedad. ¿Sí? ¿Hay casos de tuberculosis en la provincia de Formosa o una denuncia de un senador? En este sentido, diciendo de que Formosa tenía uno de los distritos más con más casos de tuberculosis. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte de la vacunación y casos de esta enfermedad, ¿cómo viene la cosa? Bueno, real? La tuberculosis es una enfermedad también extremadamente contagiosa, la causa una bacteria, no es un virus. Sí, y cuando nace un niño en la provincia de Formosa, y esto por ley y en todo el país, al nacer antes de que salga de la maternidad o del hospital o del lugar donde nació, se le tienen que colocar 2 vacunas. Una de esas vacunas es la única vacuna a lo largo de la vida, que es la BCG, que es para prevenir las formas graves de la tuberculosis, ¿sí? La forma más común de la tuberculosis es la forma pulmonar, ¿sí? Donde la bacteria se aloja y produce daño en el pulmón. Pero la bacteria, si encuentra un terreno adecuado para ella, debilidad del sistema inmunológico de la persona, desnutrición importante de esa persona, esa bacteria puede llegar a la sangre y producir otros problemas mucho más graves y puede a veces causar la muerte, ¿sí? Casos activos de tuberculosis, la verdad que si les digo le miento, desconozco porque es un dato más preciso de otra área, no la mía, sino los niveles de vacunación contra la tuberculosis en la provincia son altos, son elevados, no los ideales porque las coberturas como en todos lugares han descendido y justamente por esto, pero se vacunan los niños, lo cual no garantiza que después a lo largo de la vida, en algún momento de la vida, padezca la enfermedad o no, ¿sí? Porque el que el niño se vacune no quiere decir que después, más adelante, padezca la enfermedad más clásica de la tuberculosis, que es la pulmonar, porque hay otras condiciones que predisponen a esta persona que adquiera la enfermedad, como principalmente el estado nutricional, el estado inmunológico y muchas otras cuestiones. Perfecto. Entonces, lo más importante es que los niños se vacunen, las embarazadas se vacunen, los adultos mayores se vacunen, los inmunosuprimidos se vacunen, los adultos sanos que no tienen ninguna enfermedad, ningún problema de salud crónico también tienen sus vacunas, las vacunas del adulto, que son la vacuna de la hepatitis B, que son la vacuna doble adulto y que están disponibles para toda la población en todos los vacunatorios. Entonces, tenemos la herramienta, tenemos un sistema de salud que está preparado, que está trabajando, los vacunadores están capacitados, las vacunas están presentes, y esa es otra particularidad que recién me preguntaba tu compañera, si en la provincia de Formosa hay vacunas de calendario.
nosotros podemos asegurar en un 100% que tenemos todas las vacunas de calendario en todos los hospitales y centros de salud para llegar hasta fin de año y el comienzo del año también. Perfecto. Porque Nación hace los envíos trimestralmente, sería 4 veces al año. Ahora en diciembre para enero, febrero y marzo, en marzo para abril, mayo y junio, y así sucesivamente. Y nosotros acopiamos, las almacenamos seguras y en cadena de frío controlada en nuestro depósito provincial de vacunas, y tenemos una logística implementada con 6 móviles adquiridos por el Tesoro Provincial. Bien. Que estos móviles están con cadena de frío capacitada, con equipos específicos para almacenar la vacuna, para que pongamos una vacuna acá y lleguen a María Cristina en menos de 24 horas, poder abastecer a todos los vacunatorios con un transporte seguro y de calidad y garantizando la cadena de frío, que eso es Perfecto. sumamente importante. Lo último, dengue, vacuna del dengue. Sí. ¿Hay? Vacuna del dengue, comenzó la campaña hace poco más de un año en la provincia de Formosa, en el departamento Pilcomayo, luego se fue al departamento Pilagá, y ahora estamos terminando de vacunar en localidades como General Belgrano, como Güemes, San Martín 2, Lugones, Salazar, La Madrid y Guadalcázar, y también en Villa 213, El Colorado, Villa Escolar, Mansilla, Herradura y Tatané, a personas entre 35 y 39 años, y nos quedamos ya sin las dosis que había enviado el Ministerio de Salud de la Nación, que justamente estamos solicitando nuevamente provisión para seguir avanzando en cuanto a edades y en cuanto a lugares de vacunación, siempre y cuando teniendo en cuenta la cantidad de dosis que nos envían. O sea que están pidiendo, la provincia de Formosa está pidiendo dosis de dengue y de COVID. Exactamente, los reclamos de COVID son prácticamente a diario. Tenemos la información que podrían llegar a estar las vacunas del COVID la semana próxima en la provincia, así que desde el momento en que llegan nosotros hacemos todos los controles pertinentes de seguridad y de calidad de las vacunas, principalmente de cadena de frío, Claro. que lleguen a la provincia en la cadena de frío correspondiente, y automáticamente iniciamos el proceso de logística de distribución al 100% de los vacunatorios de la provincia para que estén disponibles para la comunidad. Así que estamos esperanzados de que lleguen las vacunas, y del momento que lleguen iniciamos la distribución, y obviamente a través de ustedes informaremos a la comunidad la disponibilidad de las dosis. Tengo Licenciado. una placa, antes de despedirnos, Sí. una placa de las tasas de tuberculosis por 100.000 habitantes, casos nuevos y recaídas. Esto es del año 2024, donde Estos vemos son datos del Ministerio de Salud de la Nación. Exactamente, los datos del Ministerio de Salud de la Nación, donde vemos, sí, ahí el mapa bien completito y nos da el detalle de cómo están los casos también, y esto que nos explicaba también el licenciado que está sucediendo con este virus también, y bueno, lo que decía también el senador, como para tenerlo en cuenta. ¿Cuál es el porcentaje ahora de Formosa? Dice 45,5, así que Exacto. estos son datos del año pasado. exactamente tal datos cual. del año pasado. Estos son seguramente casos activos de tuberculosis, principalmente la tuberculosis más común, que es la tuberculosis pulmonar, que tiene un tratamiento efectivo, que el tratamiento ¿Se está... recupera, doctor? Sí, Licenciado, perdón, se recupera, ¿sí? Pero la particularidad en especial con esta enfermedad es cumplir con el tratamiento. A rajatabla, A digamos. rajatabla, que se tome a diario los comprimidos que se tiene que tomar para llegar a una etapa de finalización o de cura, y que no es corto el tratamiento. Por eso hay que cumplirlo para curarse. En la medida que no se cumpla, la persona no se va a curar y va a seguir diseminando la bacteria y pudiendo contagiar a otras personas, ¿sí? Entonces, ¿hay tratamiento? Sí, hay tratamiento, está disponible. La vacuna también está disponible y es segura. Y la verdad que si ustedes me piden un mensaje para la comunidad en todo lo que estábamos hablando, hay uno solo que podríamos dar desde nuestro humilde lugar de trabajo, y que incansablemente lo hacemos durante todo el año, es que se vacunen, que no elijan no vacunar, porque si elegimos no vacunar, y principalmente a los niños, que son los más vulnerables, los casos que hoy decimos que no tenemos van a volver, porque las personas viajan, se trasladan. Ahora comienza un periodo de fin de ciclo escolar, de ciclo lectivo. Muchas personas van a salir de la provincia, van a viajar incluso a otros países donde hay casos activos de otras enfermedades que acá no hay. Entonces, la recomendación a esas personas que van a tener la posibilidad de viajar a donde sea, así sea a Chaco, a Salta, a Paraguay, o a Brasil, o a México, o al África, 15 días antes de hacer el viaje, chequeen el esquema de vacunación de todos los que van a viajar.
Perfecto. Y si tienen alguna duda, al vacunatorio más próximo. Chequen el esquema de vacuna de todos, fundamentalmente los niños, ¿sí? El esquema, a ver, las vacunas se encuentran en la aplicación de Mi Portal y también la de Mi Argentina. Exactamente, exactamente. Ahí lo podemos, ahí está todo. Ahí está todo, pero esto comenzó a funcionar hace apenas 2 años después de la pandemia. Bien, entonces, hay niños que hoy tienen 5 años, que la mamá tiene el carnet de vacuna o la libreta de salud escolar que tiene 5 años. Obviamente hace 5 años no estábamos todavía cargando el sistema, entonces Claro. lo más fehaciente y contundente y Siempre es el físico. el Cargar físico con si es que tiene. Y si no tiene el carnet o la libreta de salud escolar y no está en el sistema, lo que se hace es se inicia un plan nuevo de vacunación para la edad de la persona. Es decir, Bien. no es que tiene que recibir todas las vacunas de nacimiento, sino para la edad se inicia un nuevo esquema de vacunación, se le entrega el carnet y se carga en el sistema. Si por algún motivo después ese carnet se vuelve a extraviar, ya contamos con las dosis cargadas en el Perfecto. sistema. Y como vos decís, en nuestro sistema provincial, que se llama Mi Portal, Ujú. pero ese sistema automáticamente hace el envío al sistema nacional, que es Mi Argentina, y que el lugar específico se llama NOMIVAC, que es el registro nominal de vacunas de la Argentina. Y si, por ejemplo, vos te trasladas a otra provincia y ofreces tu DNI en un hospital o en un centro de salud en la provincia donde vas, le sale todas las vacunas que vos te aplicaste acá o en Perfecto. cualquier otra parte de la Argentina. Licenciado, muchísimas gracias, completísimo. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. El licenciado Julio Arroyo con nosotros, jefe del Departamento de Inmunizaciones del Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia de Formosa, charlando con nosotros. 24 minutos pasaron de la hora 14, vamos a una pausa y ya volvemos. ¡Nos sacamos un sí!